Hola, buena tarde, ¿cómo van? Tenía pendiente de contarles pues este chismecito de las foticos y entonces hoy se llegó el día. Resulta que yo en esa fotico les había dejado un escrito chiquilín que decía que la próxima vez que pensaran que no necesitaban un evaluador en su vida, se acordaran de esta fotico, ¿cierto? Y esto, entre comillas, para enlazar con lo que veníamos hablando la semana pasada también, cuando les dejé el video de las cosas que hacemos en WR, para contarles que normalmente ustedes suponen que necesitan un evaluador para adquirir el crédito hipotecario, ¿cierto? Para acceder a ese crédito hipotecario, pero eso implica necesariamente que ustedes ya han tomado una decisión de compra por el inmueble, ¿cierto? Es decir, que simplemente el evaluador va a llegar a verificar ese inmueble para saber su valor, conocer su valor y verificar si es posible que sirva como garantía para el banco. Aquí hay un inconveniente importante y es que los compradores a cualquier nivel, no importa la inversión que vayan a hacer, nos decantamos por cosas que nos llaman la atención, ¿cierto? Lo primero, claramente, es la vista, la visual. Entonces, en condiciones normales, una persona que adquiere un inmueble lo adquiere porque tiene unos espacios muy bonitos, porque el área le sirve, su ubicación le gusta la luz natural, su distribución, ¿cierto? Esas cosas que vemos y que además se ven hermosas, muy bonitas en los inmuebles que están puestos como inmueble modelo, ¿cierto? Como apartamento o como casa modelo. Obviamente eso está pasado por una decoradora y hay una cantidad de condiciones muy particulares que llevan a que uno como comprador quiera ser parte de eso, ¿sí? Quiera tener una cosa como esa. Sin embargo, es claro que eso no es una labor de los compradores. Ahí entraríamos nosotros. Uno no debería solamente pensar si ese inmueble es bonito, si el área es bonita, si los espacios están bien distribuidos, por ejemplo, sino que también detrás de eso hay dos cosas importantes. Una, si ese inmueble realmente está bien construido para que no tenga ningún inconveniente. Es decir, que para mí el inmueble no se vaya a volver un problema, ¿cierto? Que yo no tenga que llevar a cabo ciertas reparaciones costosas, que la cosa no se me vaya, digamos, a volver un inconveniente económico en el sentido de tener que inyectar mucho capital a un inmueble nuevo, pero también a un inmueble de segunda, ¿cierto? En este caso particular es un inmueble nuevo. Pero la segunda, que es tal vez la más complicada, tiene que ver con que nosotros vivimos en un país con unas condiciones muy particulares de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Eso es otra historia y luego se las cuento, eso es otro chisme. Pero en esas condiciones de entender amenaza, riesgo y vulnerabilidad, aquí particularmente, esto es un inmueble ubicado en la sabana de Bogotá, estamos hablando de riesgo sísmico. Entonces, como aquí ya pasó, como en Colombia ya tenemos este problema, ya nos ha sucedido. Piensen en la cantidad de personas que fallecieron en el sismo del eje cafetero, pero de ahí en adelante hemos tenido una cantidad de sismos que han afectado fuertemente a la población. Entonces, en Colombia el código sismo resistente es obligatorio, chicos, obligatorio. Todos los inmuebles deben cumplir con código sismo resistente. Pero eh, digamos que cuando son inmuebles tranquis, entre comillas, cuando pensamos que es una casa de un piso, máximo 2 pisos, pues entonces ese código sismo resistente aparentemente no es tan necesario. Y lo que sugiere la fotografía y lo que estamos viendo es que tenemos un problema importante con el cumplimiento del código sismo resistente. ¿Cómo vamos a determinar eso? Eso es, hay que pasarle al inmueble una patología, son otros análisis. Luego de la patología les echo ese chisme, eso es otro video, otro chisme. Pero esos análisis nos van a dar a entender a nosotros qué es lo que le está pasando a ese inmueble, ¿cierto? De qué está enfermo ese inmueble, porque yo tengo unos síntomas y están ahí visibles, están claros para todos. Pero el hecho de que yo tenga unos síntomas no significa que yo necesariamente ya sepa de qué está enfermo ese inmueble. No, debo saber realmente qué lo tiene tan afectado para poder hacer una intervención adecuada y eso me lo va a dar la patología. Pero acá lo interesante tiene que ver con dos temas. Uno, con que en Colombia, ¿sí? Esa necesidad del cumplimiento del código sismo resistente implica que las construcciones tienen que tener unas formas muy particulares para evitar una afectación, ¿cierto? Y que esa afectación no se vaya a ver reflejada en pérdida de vidas humanas. En este caso particular, digamos que tuvimos, entre comillas, la buena fortuna de que eso fallara externamente, es decir, que esos ladrillos colapsaron hacia la parte externa del inmueble. Sin embargo, no significa que eso no sea un problema, porque no podemos garantizar que en ese momento no hubiera estado, por ejemplo, un chico jugando, alguna mascota en la parte de atrás. Esto es el jardín trasero del inmueble. Lo interesante de estas tres fotografías que les voy a dejar en este video está en varios temas. El primero es que
desde la claridad que implica una garantía hipotecaria, es posible que este inmueble no cumpla con esa garantía hipotecaria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si el inmueble no quedó bien construido, pues el banco no va a poder recuperar su inversión en caso de que necesite venderla. Piensen si ustedes comprarían un inmueble del que no tienen certeza si está bien construido o no. ¿Ustedes vivirían ahí? Piensen que los inmuebles, cuando la gente los adquiere, tienen dos condiciones. Una, para mejorar la calidad de vida, o dos, para generar renta, ¿cierto? Pero en este caso particular es muy difícil que las condiciones se cumplan. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que hacer una inversión, que en este caso particular son inmuebles, digamos, de un dinero importante, porque estamos hablando de inmuebles que están entre los 1.200 y los 1.600 millones de pesos, que es, digamos, una cantidad de dinero muy importante, pues si yo le voy a invertir toda esa cantidad de dinero, pero yo no puedo habitar el inmueble porque tengo dudas, es posible, yo personalmente no metería a mi hijo a esa casa, ¿cierto? Ni abate. Me daría muchísimo miedo porque no sé en qué momento pueda suceder alguna cosa grave. Pero además, si yo no lo voy a habitar, pero lo voy a rentar, ¿quién me va a rentar este inmueble? O es posible que consiga quien me lo rente, pero muy seguramente voy a tener que rentarlo por debajo del valor comercial. Y entonces, pues ya no tengo ninguna inversión, ¿cierto? Ya estoy a pérdida. En cualquiera de los dos casos la cosa es muy complicada, pero además, pues es que digamos que estamos incurriendo en unos daños, en unas afectaciones que para un inmueble nuevo no son normales. Estos inmuebles tienen menos de 10 años, ¿cierto? Esto no debería estar sucediendo. Es decir, no me malinterpreten, eso no debería suceder en ningún inmueble, pero mucho menos en uno nuevo, porque a los nuevos aún con más fuerza les aplica el código sismo resistente. Lo que pasa es que a veces parece que asumimos que pues porque es una casa no es tan complicado, porque son dos pisos, eso difícilmente se caiga, o tiene que ser un sismo muy potente para que tumbe esas viviendas de esos dos pisos, y puede ser que las condiciones constructivas no sean las más adecuadas. Cuando pensamos en un evaluador, pues el evaluador sí puede verificar eso por ustedes, compradores, ¿cierto? Insisto, es que no es la labor del comprador verificar si eso está bien construido o no. Eso sería tanto como pensar que es la labor de una persona que compra ropa, verificar en qué condiciones está recogido el algodón que dice tener esa prenda, ¿cierto? Nadie va a hacer eso. Esa minería de datos no le corresponde al comprador, pero sí le corresponde a consultorías que son expertas en estas condiciones. Y nosotros en WR hacemos esto. Garantizamos que cuando tú tomas una decisión de compra, no la vas a tomar solamente porque tu inmueble te parece muy bonito, porque te gustó la ubicación, porque la casa te pareció regia, divina y se veía muy hermosa en el inmueble que tuviste en el inmueble que te estaban mostrando, sino que realmente vas a hacer una inversión que va a estar segura, ¿cierto? Que va a estar segura. Es decir, que nosotros vamos y hacemos una minería de datos para verificar qué fue la licencia de construcción que le aplicaron a este constructor, cuáles fueron las condiciones constructivas que el Estado le permitió, ¿sí? ¿Qué permisos le otorgaron? Para verificar si cuando pasemos esa patología, eso está cumpliendo o no está cumpliendo. Porque tienen que recordar que en Colombia, después de los problemas que tuvimos con los inmuebles del edificio Space en la ciudad de Medellín, la responsabilidad de los constructores se amplió. Y entonces, si las condiciones constructivas del inmueble no son las adecuadas y hay un problema estructural, los constructores están en la obligación de responder para ustedes, ¿va? Esto no tiene nada que ver con el seguro que ustedes deberían tener, no, tiene que ver con que el constructor está obligado a entregar inmuebles de buena calidad, máxime cuando estamos hablando de estos valores tan altos. Y ojo, no es que para inmuebles más baratos no se deba cumplir, claro que se tiene que cumplir. Lo que pasa es que uno no esperaría que en un inmueble de un valor tan alto tengamos inconvenientes de esta índole. De todo lo que vimos y de todo lo que pudimos, digamos, recolectar en un análisis muy básico, porque, insisto, aquí necesitamos hacer otros trabajos particulares, encontramos cosas que nos causaron muchísima curiosidad, si se quiere. Lo que pasa es que no tengo más tiempo que 10 minutos para subirles el video, pero les voy a dejar esta foto y ojalá me parecería súper chévere que me contaran en los comentarios qué ven que les parezca anormal. ¿Listo? Y para una siguiente entrega les cuento particularmente aquí las cosas más contundentes que encontramos y si para ese momento ya tengo todos los temas de patología, les echo el chisme de la patología. Déjenos en los comentarios, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en una semanita. Chao.